Sí, profe. Buen día. Sí, está bien, profe. Sí. Profe, ¿cuándo dijiste que era la segunda clase práctica?
Profe, profe, ¿puedes repetir la última fecha? La del recuperatorio. Profe, la vez pasada el otro profe le había preguntado a Ribeiro si es que el 7 vamos a rendir también su parte o vamos a dividir el primer parcial en dos partes por tema de que se le superponían los calendarios. Al final en un mismo día. No. Ya, ya, entiendo, gracias. Sí, Sí, profe. Hola, profe, ¿qué tal? Yo tengo una consulta sobre el TP. Buen día para todos. Hola, profe. ¿Qué tal, Yoli? ¿Cómo estás? Te escucho, Lucía. Te escucho. ¿De cuántas plantas tiene que ser el edificio?
La profe Julie le va a contestar. ¿De cuánto? 7. Dale. Gracias, profesor. Profe, yo también tengo una consulta. Sí, Para las clases prácticas tenemos que llevar nuestras plantas y todo eso impreso, ¿verdad? ¿Y en qué tamaño? ¿Y en qué tamaño más o menos? ¿alguna otra consulta? Sí, profe, yo tengo una. ¿Esos Sí. 7 pisos son sin contar subsuelos y demás? ¿O son en total ya? Ni planta baja, ¿verdad? Ok. ¿Alguna otra pregunta, consulta, inquietud, comentario? Bueno, seguimos entonces con lo que habíamos dejado la clase pasada. Habíamos visto una secuencia de lo que era, con la presentación que hicimos en el PowerPoint, empezamos analizando lo que era generación de energía, transmisión de energía, distribución de energía, y habíamos hecho un pequeño repaso de lo que ya habíamos analizado en instalaciones 2, que era la parte de distribución en baja tensión. Sí hicimos un poco de hincapié en lo que refiere a la parte de media tensión, ¿sí? Para la conexión de media tensión habíamos visto que si un propietario o si el proyecto requiere de una potencia mayor a 60 kilowatts aproximadamente, ¿verdad? Porque no es un número exacto, no es que si ustedes tienen 61 kilowatts ya automáticamente se van a media tensión. No es tan matemático, ¿verdad? Hay que hacer una consulta a la ANDE y la ANDE le responde si es que si ellos cuentan con disponibilidad de energía en baja tensión, la conexión van a realizar en baja tensión. Ellos no tienen ningún inconveniente. Si es que tienen energía disponible en la zona de la solicitud, solamente en ese caso. Por ahí, si tienen disponibilidad, pero hay que hacer algún trabajo extra o alguna modificación sobre la línea de distribución de la ANDE, ellos pueden hacer eso, solo que el costo corre por cuenta del propietario del proyecto, ¿sí? Eso tiene un costo, la ANDE les pasa un presupuesto, no es ejecutable por el propietario, o sea, ustedes no pueden ir a cambiar un conductor de la ANDE, un conductor de distribución, tiene que ser, o sea, ustedes le pagan a la ANDE le da una factura por el proyecto que ellos van a ejecutar y ellos realizan con gente tercerizada o con su misma gente. Eso es en cuanto a línea de media tensión. Entonces, lo que nosotros vamos a ver con mayor detalle es justamente esa parte, ¿verdad? Es la conexión a media tensión y en ese campo ya analizamos los PD que vimos la clase anterior. PD es puesto de distribución, es el lugar físico donde está el transformador. Y eso, el PD puede tener ciertas características o tiene ciertos nombres de acuerdo a su uso y de acuerdo a su ubicación. Al uso
puede ser propio, mixto o de la ANDE, y de acuerdo a la ubicación puede ser aéreo a nivel subterráneo, o el que más se está utilizando en la actualidad es el transformador de pedestal. O sea, tenemos esas variantes. Ustedes como proyectistas van a elegir cuál es el que más les convenga desde el punto de vista técnico y estético sobre todo. Entonces, de ahí, del PD, que ya analizamos la clase anterior, pasa a un gabinete de medición, que sería como un medidor, si hacemos una analogía a lo que habíamos visto el semestre anterior en instalaciones 2, el gabinete de medición sería como el medidor. Solo que cuando se analiza para un proyecto de gran envergadura, un edificio en altura, ustedes por ahí tienen un solo medidor o pueden tener varios medidores. En el caso de tener varios medidores, no es un nicho lo que ustedes necesitan, sino que van a necesitar un espacio importante como para poder albergar en su interior, qué sé yo, 15, 20 o 30 medidores, ¿verdad? Y ese gabinete de medición tiene tres partes principales. Una sección, que es la sección de llegada y protección. O sea, protección y además hay unas barras de conexión. O sea, llega la energía del PD al gabinete, de ahí se conecta a una llave limitadora que es de corte general, y de ahí pasa a un conjunto de barras. Normalmente son 5 barras, se le llama barras porque son como unas planchuelas de cobre aisladas, que sirven como distribución. Para no hacer la famosa cola de chancho. Cola de chancho es la unión de varios conductores y se dan vuelta, ¿verdad? Para crear un contacto entre los distintos conductores. Para evitar eso y hacer un poquitito más ordenado y hacer un mejor contacto eléctrico, se dispone de estas barras. Son unas barras de cobre, donde en la punta llega el cable alimentador, y en todo el largo de la barra hay orificios que reciben un ojal, digamos, es la puntera de un conductor, y ese conductor va a los medidores. O sea, es una manera de distribución nada más. Una manera ordenada y también la manera de tener un buen contacto. Sí, Rodrigo, te escucho. Profe, una pregunta. Vos no estás mostrando nada, ¿verdad? No. Ah, No nada, estoy. eso nomás. Gracias. Entonces, ese es el primer sector del gabinete de medición. El segundo sector es el lugar físico donde están los medidores, ¿verdad? Son medidores que todos conocemos. Y el tercer sector del gabinete, el gabinete es uno solo, pero está dividido en sectores, ¿verdad? El primero de protección y conexión, el segundo de medidores, y el tercero es el sector donde están las llaves limitadoras. Las llaves limitadoras son las que cortan el suministro de energía. Tienen la misma función, o realmente limitan, ¿verdad?, la cantidad de energía que puede ir a un departamento, o sea, a una unidad, ¿sí? Puede ser departamento, oficina o lo que sea. Entonces, esos gabinetes, esas llaves limitadoras salen y van a un tablero principal.
¿sí? Al tablero principal de cada departamento. Por definición, sabemos que el tablero principal es el que recibe su alimentación del medidor, ¿verdad? O de la llave limitadora en este caso. Por definición también tenemos que los tableros seccionales son los que reciben su alimentación del tablero principal o de otro tablero seccional. Eso es por definición, ¿verdad? Si yo les pregunto, ¿este tablero qué tipo de tablero es? Bueno, ustedes tienen que analizar de dónde reside su energía. Si es del medidor, automáticamente ese se convierte en un tablero principal. Si recibe de un tablero principal o de un tablero seccional, ya es automáticamente tablero seccional. ¿Cuántos tableros seccionales ustedes pueden tener en un proyecto? Bueno, la cantidad que ustedes dispongan según proyecto, o sea, según necesidad. Y por ahí alguien pregunta, ¿cuándo yo sé que necesito o no un tablero seccional? Bueno, el tablero seccional es necesario cuando ustedes necesitan independizar un sector para alguna función específica, para poder realizar una ampliación, para realizar una reparación de la instalación eléctrica, para ampliar un sector de la construcción. Entonces, les doy un ejemplo clásico, ¿verdad? En una vivienda, si ustedes quieren trabajar en la planta alta, normalmente lo que se hace es que la planta alta tenga un tablero seccional. Entonces, si ustedes quieren trabajar en la planta alta, ustedes cortan el suministro del tablero seccional y pueden trabajar tranquilamente en todo el sector de la planta alta sin preocuparse de las corrientes eléctricas. Otro lugar donde normalmente se suele colocar un tablero seccional es en el quincho. ¿Por qué? Porque también es un lugar donde ustedes pueden trabajar y pueden cortar, pueden independizar ese sector y trabajar sin ningún problema. Ahora, si van a hacer el proyecto de un departamento y el departamento tiene, no sé, 100, 120, 150 metros cuadrados, no hay lugar que ustedes necesiten aislar o independizar en este caso. O sea, usar un tablero seccional en un departamento realmente sería medio raro. Algunos colocan, ¿verdad? Pero no tiene mucho sentido. En una construcción ya qué sé yo, en una construcción de 500, 600 metros cuadrados, bueno, ya pueden tener algún sector donde ustedes digan, bueno, voy a independizar, qué sé yo, el área de servicio para poder manejar en forma independiente o la planta alta o el quincho o el patio porque tengo una cancha de fútbol y eso va a estar conectado a algunos reflectores, va a tener un gran consumo, entonces conviene tener un tablero para poder manejar en forma independiente esa parte de la instalación. No sé si se entendió. Seguimos entonces. Sí, profe. Los tableros, tanto principales como seccionales, tienen hay algunos criterios para poder ubicar. Para ubicar correctamente, ¿verdad? Hay algunos que son más importantes que otros. Y los factores que manejamos normalmente son 4, ¿verdad? Está la equidistancia,
la trabajabilidad, la seguridad y la estética. ¿Sí? Son los 4 factores que vamos a analizar. La equidistancia tiene influencia directamente en el costo de la inversión para la instalación eléctrica. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen el tablero principal o seccional, ¿verdad? Porque estos 4 factores de ubicación influyen tanto para tableros principales como para seccionales. Si ustedes colocan en el centro de gravedad de una superficie, de la superficie del proyecto, los circuitos son radiales, ¿sí? Y como los circuitos son radiales, se utilizan menor cantidad de conductores, que finalmente es uno de los factores más, o es uno de los rubros más costosos, ¿verdad? La compra de conductores, principalmente si el proyecto es de una superficie importante. Es muy distinto colocar, si ustedes tienen un proyecto cuadrado o rectangular, es muy distinto poner en una esquina o en uno de los vértices el tablero principal o tablero seccional y hacer los circuitos desde ese punto, que ubicar en un lugar cercano a la intersección de las diagonales, ¿verdad? Que sería el punto medio de la figura cuadrada o rectangular o cuadrangular, y hacer circuitos más cortos. Evidentemente, al tener circuitos más cortos, eso implica un ahorro también en la sección, ¿verdad? Eso vamos a ver más adelante cuando veamos el cálculo de los conductores. Pero a medida que tengan circuitos más largos, más extensos, la sección tiene que ir en aumento por una cuestión de caída de tensión. Eso vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero les cuento porque está muy relacionado a la ubicación de los tableros. Entonces, equidistancia, que está muy relacionado al costo de la instalación eléctrica, principalmente en conductores. No va a influir mucho en cuanto a la compra de artefactos lumínicos, porque eso viene por otro lado, ¿verdad? O sea, independientemente de la ubicación del tablero, si ustedes tienen que colocar 5 lámparas, van a tener que comprar 5, ¿verdad? O si van a poner 3 tomacorriente, independiente al tablero, no porque esté más cerca o más lejos del tablero van a tener que modificar esa cantidad. El otro factor para ubicación de los tableros es la seguridad, ¿sí? La seguridad tiene que ver con el tablero. No puede estar ni encerrado en un dormitorio, no puede estar escondido. Hay gente que dice, no, yo voy a poner mi tablero acá y le voy a poner un cuadro encima, ¿verdad? Eso no es una buena práctica desde el punto de vista eléctrico, desde el punto de vista de la seguridad, ¿verdad? No conviene hacer ese tipo de práctica, ¿verdad? Esconder el tablero puede ser peligroso porque es el único lugar donde ustedes pueden socorrer rápidamente algún inconveniente, algún siniestro que se esté presentando a causa de la instalación eléctrica. Si hay algún cortocircuito, el lugar más cercano y fácil para poder socorrer eso es cortar la llave principal en el tablero principal, ¿verdad? O seccional, produciendo el cortocircuito. Entonces, no puede estar, si ustedes dicen, no, yo voy a colocar en el baño, no, pues el baño puede estar cerrado, o yo voy a colocar en el depósito, también tiene puertas, se puede cerrar, o en algún dormitorio, no, todos tienen puerta.
y se pueden cerrar, ¿verdad? No son lugares potables como para ubicar tableros. Sí son lugares convenientes y normalmente aconsejables. La zona del estar social, estar diario, comedor, comedor social, comedor diario, palier de acceso, ¿verdad? Son lugares donde normalmente no son lugares cerrados, sino que siempre están de alguna manera conectadas al resto de la casa, ¿no? por vano o algún otro elemento conector, ¿verdad? Algún pasillo puede ser también, siempre y cuando pueda tener espacio como para trabajar. Y ahí vamos al otro factor, que es el de la trabajabilidad. Tengan en cuenta que cuando ustedes proyectan la instalación eléctrica, también tengan en cuenta el amoblamiento. Ustedes no pueden colocar un tablero y después decidir que sobre esa pared donde está el tablero van a colocar un placar. ¿Por qué? Porque van a esconder el tablero. Si alguna vez quieren trabajar o cambiar una llave o cambiar un conductor o agregar un circuito o lo que sea, o simplemente cambiar, no sé, el tablero, la tapa del tablero, eso va a estar detrás de un placar y suelo contar este caso que me tocó hace unos años. Me llaman para la ampliación de un dúplex. Yo tenía que agregar 2 circuitos eléctricos para el nuevo sector del dúplex, que era un dormitorio, depósito. Le pregunto dónde está el tablero y me mandan a la cocina y abren una alacena, o sea, un mueble de la cocina, y me dice, acá está el tablero. Sacan el fondo, que era un fondo de madera terciada, y ahí encuentro el tablero. Era una locura. Me llevó, no sé, 3 días me llevó desarmar el mueble de cocina, cambiar o agregar la llave que tenía que colocar y hacer el cableado. Me llevó 10 minutos y después otros 3 días con los carpinteros para volver a armar el mueble, ¿verdad? Y dejar en las condiciones en que estaba. O sea, esas cosas se tienen que ver en el proyecto, no después ir tomando decisiones que puedan perjudicar otros rubros. Por ejemplo, en este caso, bueno, por lo visto los muebles de cocina vieron después y decidieron tapar el tablero eléctrico con un mueble. Para mí, desde mi punto de vista, de una manera incorrecta, no podían tapar ese tablero, pero decidieron así y así se hizo, ¿verdad? O sea, es muy incómodo desde el punto de vista de la trabajabilidad. Me llevó casi una semana colocar una llave, o sea, la colocación me llevó 10 minutos, ¿verdad? Pero el trabajo previo y el post me llevó casi una semana, ¿verdad? Entonces, son inconvenientes que ustedes pueden encontrar durante la ejecución de algún trabajo, pero es mucho más, es importante que en el momento del proyecto puedan visualizar esos inconvenientes y plantear ya soluciones en el momento del proyecto. No dejar para el final, ya cuando está todo hecho y ahí encuentran, tenemos un problema. Entonces, ya vimos la equidistancia, vimos la seguridad, vimos la trabajabilidad. Siempre dejen un espacio, qué sé yo, por lo menos 1 metro cuadrado frente al tablero para que una persona pueda trabajar de forma tranquila, ¿verdad? Sin tener que molestarle a nadie. Entonces, siempre es importante dejar un espacio
frente al tablero. Por último, y normalmente el más importante, ¿verdad?, desde el punto de vista arquitectónico, es la estética. Los tableros eléctricos normalmente no se caracterizan por su belleza, aunque cada vez en la actualidad se les da un poquitito más de importancia y aparecen unos tableros un poco más lindos, un poco más disimulados, pero principalmente cuando es un tablero grande, grande, estoy hablando de 36, 48 módulos. Tiene una dimensión de 80 de alto y 60 de ancho, ¿verdad? Esa sería la dimensión de un tablero ya considerado grande, ¿verdad?, y que llaman la atención. Entonces, es importante ver cuál va a ser la ubicación para que no llame mucho la atención. Mucho la atención me refiero a la parte estética. Ahí es donde dicen, bueno, yo voy a colocar en la sala o en el estar social el tablero principal, pero no vayan a colocar sobre el mueble principal o sobre la chimenea como si fuera un elemento decorativo, ¿verdad? Traten de colocar en una esquinita que no llame mucho la atención. Hay gente que coloca en el palier detrás de la puerta, ¿verdad?, de manera que cuando uno entra, el tablero no le llama la atención, ¿verdad? Más bien hay una consola de entrada, encima hay un cuadro, y sobre la otra pared, detrás de la puerta, se queda el tablero escondidito, ¿verdad?, bien disimulado. Es lo que normalmente se suele acostumbrar, el lugar donde normalmente se coloca, ¿no? O en algún pasillo, o si hay algún baño social, bueno, en el antebaño también se suele colocar el tablero, o cerca de la escalera, en algún lugar de circulación, no en el estar social propiamente dicho, ¿verdad?, sino que en algún espacio disimulado del sector social o de circulación. Eso es lo que normalmente se acostumbra. De estos cuatro, para poder terminar, de estos cuatro rubros o ítems que les mencioné para la ubicación de tableros, todos estos cuatro, o sea, todos los rubros son ¿cuál sería la palabra? Se pueden dejar de lado menos uno, ¿sí? Todos son negociables menos el rubro de la seguridad. La seguridad es innegociable, no se puede cambiar o dejar de lado el ítem de la seguridad, por lo menos en este rubro, ¿verdad?, el rubro de ubicación de tablero. La equidistancia se puede negociar, ¿verdad? Se puede dejar de lado la equidistancia, poner en una esquinita. ¿Qué va a pasar? Y bueno, la inversión que van a hacer va a ser mayor, ¿verdad? No le va a costar 30 millones, le va a costar 40 millones el tema de conductores. La trabajabilidad, bueno, así como el caso que le comenté recién, por ahí hay algún trabajo a realizar en el tablero y bueno, le va a llevar más tiempo, ¿verdad? Le va a ser incómodo, pero se puede. Y por último, la parte estética, ¿verdad? O sea, la parte estética, bueno, si hay algún lugar donde se va a sacrificar un montón de cosas en pos de la estética, bueno, esa estética tiene su costo, ¿verdad? O sea,
van a tener que invertir más, van a trabajar un poco más incómodo, pero todo sea en pos de la estética. Lo que no es negociable es la seguridad. O sea, eso de colocar un tablero en el depósito no, ¿verdad? No se tendría que permitir. O en un departamento colocar en la cocina, por ejemplo. Y es la práctica de colocar el tablero en los departamentos, sobre todo, colocar en la cocina es una práctica constante, ¿verdad? Pero no tendría que ser así. Habría que buscar otra solución. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Consulta? ¿Quedó todo claro? Sí, profe, quedó todo claro. Dale. Seguimos la próxima semana. Quedan con la profe Julie y enseguida se va a conectar seguramente el ingeniero Samaniego también para continuar con la clase. ¿Está? Muchas Dale, gracias. profe. Gracias. Chao, chao. Gracias, profe. Buen día, chicos. El ingeniero Samaniego se va a estar conectando dentro de un ratito. Así que esperen. $54. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal, profe? ¿Cómo están? Bueno, lo que hoy vamos a hacer es dar
es dar lo que el cálculo de la bajada de consumo de agua corriente del tanque superior. ¿Cómo se calcula? Para eso vamos a dar un ejemplo y unas tablas con curvas que ustedes van a tener en la plataforma. Entonces, para poder facilitarles, yo les quiero dar directamente un ejemplo de cómo se calculan el diámetro de las bajadas del tanque superior. Para lo cual nosotros tenemos que verificar en la tabla de la norma, la sumatoria de peso de los artefactos. Cada artefacto tiene un correspondiente peso. Les vamos a mostrar la tabla que está en la norma NP 68. No, ese no es el... No, la normativa. La normativa NP 68. Si yo les muestro, van a ver. Allá yo tengo la tabla. La NP 68 está por ahí. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es ver, por ejemplo, si tienen un baño, los inodoros que tienen, la cantidad de lavatorios que tienen. Por ejemplo, en un baño colectivo hay 5 o 6 lavatorios, 6 inodoros. Yo les voy a mostrar la norma paraguaya NP 68 y ustedes van a buscar, les voy a mostrar la NP. Esta es la norma paraguaya número 68. ¿Verdad? Entonces, en la página, acá nomás ahí, yo les voy a mostrar. En la página, en la tabla 1, está el tipo de inmueble de consumo por persona y en la tabla número 3 dice piezas de utilización, dice en la tabla 3, tabla 3. Ahí ya tengo. Piezas de utilización. Esta es la tabla 1. Estos son los tipos de inmuebles y compañía. La tabla 2 y la tabla 3, ahí está. Y nosotros lo que vamos a hacer es utilizar esta fórmula que está acá, que es Q igual a coeficiente Q, que es caudal en litros por segundo. C es coeficiente de descarga, que igual a 0,30 y sumatoria de pesos. Esta es la forma con la que se utiliza y ustedes van a encontrar los pesos relativos de cada artefacto en esta tabla 3. Por ejemplo, para el bidet es 0,1, para la ducha es 0,5, para el lavatorio es 0,5, para el migitorio con descarga continua, significa migitorio que tiene una llave de paso, este es 0,2, migitorio con descarga discontinua, que es el caso de que uno pulsa el pulsador y se descarga, es 0,3. La pileta de lavar, pileta de cocina, pileta de lavar. Entonces, estos son los pesos que se utilizan. Este inodoro con válvula de descarga es la válvula que tienen en los shoppings. Ustedes van a tener una válvula por la pared
y ese es tiene mucho peso, tiene 40 de peso, por eso es que generalmente cuando colocamos, nosotros vamos a colocar ejemplo, ya con la sumatoria de pesos de los artefactos, ¿verdad? En el esquema, tienen que hacer un esquema ustedes, en donde en corte se vea, muéstrame el ejemplo, en corte se vea la sumatoria de pesos. Este es un ejemplo de en donde nosotros tenemos, por ejemplo, ¿verdad? Esta es la parte que viene de la cañería que baja del tanque en la azotea. Este es el ducto que baja del tanque, baja en el punto A, después va al punto A1, va en el punto, acá en el A2, va en el A3 y va en los ductos A4. Acá hay 4 ductos que vienen de arriba. Esto en planta, en la azotea. Y esto en corte. Entonces, cada uno de estos puntos, ¿verdad? Nosotros tenemos que calcular esta bajada, esta bajada, esta bajada, esta bajada y el diámetro que alimenta desde el tanque superior. Eso en resumen, ¿verdad? ¿Cómo se calcula? Lo que te pide el ejercicio. No. Nosotros en ejercicio nosotros tenemos que calcular primero sumatoria de peso. Esto es presión. Otro ejemplo. No. Es otro ejemplo. Es presión en el punto. Nosotros tenemos que calcular este diámetro de bajada, este diámetro de bajada, este diámetro de bajada y este diámetro de bajada. Entonces lo que se hace es, si ustedes tienen estos puntos, nosotros tenemos que calcular la sumatoria de pesos totales de cada bajada. Esa es la forma más fácil de calcular. Entonces, acá por ejemplo, tenemos 360, esta bajada A2 tiene 360, esta bajada A3 tiene 280 y la bajada P, sumatoria de P 480, ¿verdad? Esto que ustedes están acá, esta clase es para presión de servicio, no es para subir diámetro de bajadas.